¿El fin justifica los medios? Esta es una de las preguntas más controversiales de la filosofía y, también, una de las más presentes en las historias de ficción y en las reales, porque si algo tienen en común los villanos más memorables es que casi todos creen que sus acciones están justificadas por un propósito superior, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, Light Yagami, protagonista de Death Note. Un joven que comienza siendo el modelo perfecto que cualquier padre desearía tener, el estudiante más brillante de Japón, un genio admirado por profesores y compañeros, disciplinado y aparentemente ejemplar. Pero detrás de esa fachada se esconde alguien que se siente muy por encima del resto. Su inteligencia le hace ver los fallos del sistema, los crímenes que quedan impunes y las sentencias que considera injustas. Para él, el mundo está dividido entre el bien y el mal, sin matices. Y como cree estar encima de esa escala, empieza a pensar que solo él tiene la capacidad de decidir qué es correcto. De ahí nace su arrogancia, un pensamiento que resume su visión del mundo. En palabras textuales de Light: cada día es como una fotocopia del anterior. Y que lo digas. Qué aburrimiento. Este mundo Está podrido. Este mundo está podrido. Es entonces cuando su vida da un giro radical. Un día encuentra la Death Note, un cuaderno capaz de matar a cualquiera con solo escribir su nombre. Y para Light, este hallazgo resuelve todos sus conflictos internos. Le da una misión contra el aburrimiento, le permite imponerse sobre un sistema que desprecia y sobre todo valida la idea de que él ha sido elegido para transformar el mundo. Su objetivo declarado es claro: crear un mundo justo, libre de criminales, y usará la Death Note como herramienta para alcanzarlo. Ahora bien, ¿cómo piensa realmente Light? Porque él no actúa como un asesino común. Su estilo es calculador, frío, siempre planea 10 pasos por delante, manipula sin piedad a quienes lo rodean. Por ejemplo, se aprovecha del amor ciego de Misa, de la desesperación de Naomi para obtener su nombre, incluso de la confianza de su propio padre. Para Light, las personas no son más que piezas de un tablero, y lo curioso es que este modus operandi recuerda mucho a las enseñanzas de Maquiavelo. Un príncipe, para Maquiavelo, no necesita ser honesto o leal, pero sí parecerlo, y Light es un maestro de la apariencia. Ante el mundo, sigue siendo el hijo perfecto, el estudiante brillante y el ciudadano ejemplar, mientras que en secreto manipula todo a su favor. Así Light se convierte en la encarnación del maquiavelismo, empieza imponiendo miedo a los criminales, mediante su táctica de asesinar a todos los criminales que salen por la televisión, aplicando la famosa máxima de Maquiavelo: es mejor ser temido que ser amado. Pero poco a poco su propósito cambia, ya no se trata de solo castigar delincuentes, sino de eliminar a cualquiera que amenace su poder. Lo que empezó como una cruzada contra el crimen se transforma en un proyecto de dominación, un nuevo orden mundial, y con Kira como ley absoluta y con el miedo como principal herramienta de control. Light crea un sistema moral propio, por encima de la ley y de la sociedad, y en ese camino se enfrenta constantemente a lo que Maquiavelo llamaba la fortuna, las circunstancias impredecibles, ese cauce que un líder, un príncipe, un gobernador debe encauzar mediante su virtud, es decir, su astucia y su inteligencia para adaptarse y salir victorioso. Sin embargo, Light tiene algo en lo que falla. Maquiavelo advertía que el príncipe debía ser temido pero nunca odiado, y Light cruza esa línea cuando empieza a asesinar a inocentes. Su figura, que en un inicio inspiraba miedo respetuoso, pasa a ser odiada. El propio pueblo comienza a verlo como un tirano caprichoso que mata a cualquiera que no encaje en su utopía. Y aquí es donde la historia se conecta con las preguntas filosóficas más profundas. La primera: ¿hasta qué punto el sacrificar vidas está justificado si el resultado es un mundo sin crimen? Porque Light plantea un cálculo utilitarista extremo: sacrificar a unos pocos culpables para salvar a millones de inocentes. De hecho, los resultados son tentadores: la criminalidad baja un 70%, las guerras se detienen y el mundo parece un lugar más seguro, o al menos aparentemente. Pero ¿acaso tenemos derecho a usar la vida humana como una variable en una ecuación? ¿Qué ocurre con los inocentes que mueren en el camino? Porque Light también mata gente que no son criminales, y con aquellos criminales que sí podrían haber cambiado, pero a quienes nunca se les dio la oportunidad, ya que Light se encargó de quitarlos del camino demasiado pronto. Otra pregunta importante es: ¿cuándo deja de ser justicia y se convierte en tiranía? El punto de no retorno llega con la muerte de Naomi y los agentes del FBI. Ellos no eran criminales, sino inocentes cuya única culpa fue investigar,
y en ese instante Light deja de servir a un ideal y empieza a servirse a sí mismo. Su justicia se convierte en tiranía porque su juicio pasa a ser la única ley, sin rendición de cuentas ni oposición posible. Light ya no solo busca un mundo sin crimen, sino busca ser el dios de ese mundo, y por eso se encargará de fulminar a toda oposición. La tercera y última pregunta es que ¿quién decide qué fin es lo suficientemente valioso como para quebrar la moral? Porque sí, Maquiavelo decía que el gobernador, o el príncipe como él lo llamaba, tenía que crear una moral distinta a la moral pública o privada. Pero es que la tragedia de Light es que cree que su fin, un mundo perfecto sin crimen, es universalmente bueno. Pero ese supuesto paraíso se sostiene en el miedo y en un único juez, él mismo. Un mundo gobernado por el miedo donde un error te puede costar la vida. ¿Y es ese realmente un paraíso? Lo que empezó siendo justicia se corrompió con el ego. Su verdadero fin deja de ser la paz y se convierte en el reinado de Kira, en el deseo de ser adorado como un dios. Al final, Death Note no nos da una respuesta clara, sino una advertencia. Nos muestra cómo un ideal noble, cuando se combina con poder absoluto y arrogancia, puede transformarse en tiranía. Light no es ni un héroe ni un monstruo desde el inicio, es más bien la historia de un héroe potencial que se convierte en un monstruo por su incapacidad de cuestionarse. Así que si has visto algún vídeo mío ya sabes que no me gusta concluir los vídeos, sino que quiero que tú mismo crees tu propia opinión. Así que te haré un par de preguntas. ¿El fin justifica los medios? ¿Es desde tu punto de vista Light un héroe? ¿Y crees que para llegar a la utopía que planeaba Light es el camino que se debía tomar? ¿Acaso había que terminar también con todas las vidas inocentes que fue quitando poco a poco, incluso a criminales que probablemente no merecieran la muerte? Porque la pena de muerte sigue existiendo a día de hoy y además ha existido durante mucho tiempo y no a todos los criminales se les aplica esa pena. Pero en fin, déjame saber en los comentarios tu opinión, me gustaría saber lo que piensas de verdad. Y si te ha gustado el vídeo, dame un like, que siempre se agradece, y espero que nos volvamos a encontrar. ¡Hasta pronto!